Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Hablemos de Portugal. En esta ocasión te voy a contar de por qué Portugal es mi mejor opción. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas ni un solo segundo de este contenido. Una de las preguntas que más me hacen es de por qué Portugal y no España. La razón es fácil y simple. Una de ellas es que la documentación en Portugal es mucho más fácil para obtenerla. A comparativa de otros países, de verdad que Portugal te facilita mucho lo que es la documentación, porque no tendrías que estar esperando un largo tiempo o no sé, optando por un asilo o tratando de hacer un trámite con un abogado, pagando una gran cantidad de dinero cuando no la tenemos. Y Portugal te da esa opción de que puedas venir a trabajar, optar por tus papeles y así poder obtener muchos beneficios de trabajar en la legalidad y no trabajar en negro. Porque muchas empresas y locales se aprovechan de personas inmigrantes para pagarles menos ya que vienen a trabajar en negro. Otra de las razones de por cuál elegí Portugal es el costo de vida. Aquí en Portugal el costo de vida relativamente en comparación de otros países de Europa es bajo. Más te cuento que de verdad hoy en día los alquileres están súper caros aquí en Portugal, pero se puede vivir y se puede conseguir un buen empleo para así lograr esos objetivos que tenemos a la hora de llegar a Portugal. También Portugal es considerado uno de los países más seguros del mundo, por lo que no tendrías que tener temor a la hora de andar en la calle, de tener miedo de que te vayan a robar tu celular, lo cual me ha pasado a mí en Chile o en Perú también me pasó. Sí, a razón del temor a que me fuera a pasar algo en las calles. Otra razón también tiene que ver lo que es el dinero. En mi presupuesto estaba más fácil venir a Portugal que irme, no sé, a Estados Unidos, irme a Alemania o irme a Francia. En mi caso, solo me alcanzó hasta Portugal, porque irme a otro país como Alemania, como Francia, donde tengo que pagar más dinero y tengo que llegar como turista sin saber aún cómo son los papeles, o el simple hecho de ir a Estados Unidos es muy complicado. También de que estuvo a mi alcance, me está dando la posibilidad de que pueda trabajar legalmente y pueda hacer una vida aquí en Portugal. Y estas son las razones por las cuales yo decidí venir hacia Portugal. Lo que yo te digo que este video no es como una recomendación a que vengas a Portugal. Investiga por tu cuenta propia como yo una vez también lo hice, y así puedas tomar una decisión de elegir cuál país y por qué Portugal fue mi mejor opción. No sé si será la tuya. Si te ha gustado, no olvides darle tu manita arriba, comentar si te gustaría saber algo más sobre Portugal. Quédate. Sígueme en mis redes sociales como @yes en Facebook. Chao, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.